¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar que el dinero tiene su propia historia? Una que tiene un principio, un momento de gloria y a veces un final casi inevitable. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la vida y el legado de una moneda que fue el corazón de una nación por más de un siglo, el sucre ecuatoriano. Y esta es la gran pregunta que nos va a guiar en este recorrido. Es que, piénsenlo un segundo. Renunciar a un símbolo nacional, a la moneda que usaron abuelos y padres, suena una decisión drástica, ¿no? Pues eso fue exactamente lo que pasó en Ecuador. Y para entender por qué, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Y como en toda buena historia, para entender el final, primero hay que irse al mismísimo principio. Antes de que el sucre siquiera existiera, Ecuador vivía una época de un auténtico caos económico. A ver, imaginemos un país sin una moneda única. Esa era la realidad de Ecuador en el siglo XIX. Se usaban monedas de un montón de países distintos. Un verdadero dolor de cabeza para hacer cualquier negocio. No había unidad económica, era un desorden total, que claro, frenaba cualquier tipo de progreso. Pero, como suele pasar, de ese mismo caos estaba a punto de nacer la solución. Un protagonista que no solo llegaría para poner orden, sino también para ayudar a construir una identidad como país. Y aquí entra en escena el sucre. Ojo, que su nombre no fue ninguna casualidad. Se eligió en honor a Antonio José de Sucre, un héroe de la independencia de América Latina. Así que, desde que nació, esta moneda ya llevaba impreso un mensaje de libertad y soberanía. 1884. Hay que recordar bien este año. Fue el momento decisivo en que el gobierno ecuatoriano dijo, hasta aquí llegó el desorden, y tomó las riendas de su futuro económico, creando su propia moneda nacional. Y esto es lo más importante de todo. El sucre no era solo un pedazo de papel para comprar y vender. No. Representaba orden, representaba control sobre la propia economía y, sobre todo, soberanía. Fue, de alguna manera, una declaración de independencia económica. Pero claro, como en toda gran historia, el camino no fue para nada fácil. Durante más de 100 años, la vida del sucre fue una especie de montaña rusa, con décadas de bastante estabilidad, que poco a poco dieron paso a unas luchas económicas durísimas. Esta línea de tiempo lo resume perfecto. Nace en 1884, luego un paso clave en 1927. Se crea el Banco Central del Ecuador para administrarlo, para darle una estructura sólida. Pero al llegar a los años 80, ahí todo empezó a cambiar. Crisis, caída de los precios del petróleo y de repente palabras como inflación y devaluación se volvieron parte de la conversación diaria. Y esas primeras grietas que aparecieron en los 80 se convirtieron rapidísimo en un verdadero terremoto económico que sacudió los cimientos del país. Dos palabras definieron esa época: inflación y devaluación. ¿Qué significaba esto en la práctica? Pues que los precios de las cosas subían y subían sin parar, mientras que el sucre valía cada vez menos. En resumen, la plata que la gente tenía en el bolsillo simplemente se esfumaba. Y miren este gráfico porque es que la imagen habla por sí sola. Al principio, el sucre era una moneda fuerte. A mitad de siglo se mantuvo estable, tranquilo. Pero en los 90s, ¡pum!, la barra se desploma por completo. El valor del sucre literalmente cayó en picada. Y que no se nos olvide que esto no es solo un gráfico. Esto se tradujo en una realidad muy dura. El dinero ya no alcanzaba para vivir. Los precios subían sin control y el poder de compra de las familias ecuatorianas, pues, desapareció. Ante una crisis así de grande, se necesitaba una solución urgente, y la que se encontró fue una de las más radicales y polémicas en la historia económica de toda la región. La elección era cruda, pero en ese momento parecía la única salida. Por un lado, seguir con el sucre, que era sinónimo de inestabilidad y devaluación. Por el otro, el dólar, que prometía al menos estabilidad. Para muchos, no había mucho más que pensar. Y así fue como en el año 2000 se tomó la decisión histórica. Ecuador abandonaría al sucre para siempre y adoptaría el dólar de Estados Unidos como su moneda oficial. Era el fin de una era de 116 años. Este proceso tiene un nombre, se llama dolarización, y significa exactamente lo que suena. Un país renuncia a su propia moneda y adopta el dólar. Es un cambio profundísimo que toca la estructura y la soberanía económica de una nación. Pero la historia no termina con su desaparición, para nada. Aunque ya no circula, el sucre dejó una huella que no se puede borrar. ¿Qué queda de él hoy en día? Y este es el punto clave de su legado. Aunque ya no se usa para pagar el pan o el colectivo, el sucre no se olvidó.
Sigue muy vivo como una parte fundamental de la historia de Ecuador, un recuerdo de más de un siglo de identidad, de orgullo y también de luchas económicas. Al final, la historia del sucre nos deja con una pregunta flotando en el aire. Más allá de lo que vale en el mercado, ¿cuál es el verdadero peso de una moneda en la identidad de una nación? Es una pregunta que sin duda nos hace ver esos billetes y monedas que usamos todos los días de una forma completamente diferente.